leerlo en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20, hay un título que dice la confesión de Pedro. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Dios nos bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando en esta palabra que hemos leído. Pero sobre todo nos vamos a fundamentar en el versículo 18. En el versículo 18 que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y vamos a desarrollar la meditación en este versículo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cuando leen este verso quizás interpretan de que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón. Algunos les oigo diciendo así, tú eres Simón y tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esa parte no la dice el versículo. Pedro, que significa roca, no lo dice el versículo. Y muchos piensan que Jesús dijo que la iglesia había quedado fundamentada en Pedro. Imagínese usted, ¿cómo estaríamos nosotros hoy? ¿Cómo estaríamos la iglesia, nosotros como iglesia, si hubiésemos quedado fundamentados en Pedro? Que Pedro le dijo al Señor, te seguiré hasta la muerte. Y le dijo a Jesús, Pedro, cuando yo sea arrestado, muchos se van a escandalizar. Y yo digo, pero yo no me voy a escandalizar, maestro, porque yo voy a estar contigo siempre. Y cuando a Jesús lo tomaron y lo llevaron al lugar donde lo estaban interrogando, él estaba ahí. Y salió alguien y dijo, aquel también es de ellos. Y dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Después salió la muchacha y dijo, ese también yo lo veo junto con él. Y dijo, no, él conozco a ese tipo. Y por tercera vez salió otro más y dijo, él también es de ellos. Y también dijo que no era. Y luego el gallo cantó, porque ya Jesús le había anunciado que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y después que Pedro negó 3 veces, cantó el gallo. Y fue cuando él recordó lo que el maestro le había dicho y comenzó a llorar. Entonces fíjese, si nosotros como iglesia hubiésemos quedado fundamentados en Pedro, con todo lo que estamos fundamentados en Cristo, y tenemos errores, fallamos, nos equivocamos,
Ahora, ¿qué tal que nuestro fundamento fuera Pedro? Estaríamos peor, el diablo nos zarandaría aún más. Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, porque había una cantidad de rumores, había una cantidad, hermano, de cuentos, de comentarios en la calle acerca de Jesús. Y él un día lo reunió y les preguntó: ¿quién dice la gente por ahí que soy yo? Jesús sabía, pero Jesús quería saber de la boca de ellos, quería escucharlo. Así como hoy Jesús sabe cuál es tu vida y cuál es mi vida, pero Él necesita que usted y yo seamos fieles con Él, seamos sinceros y le digamos: Señor, estoy en esta condición. No vas a creer tú que Dios sabe cuál es tu condición, cuál es mi condición, pero Él necesita, hermanos, sinceridad de nosotros, y que nosotros en nuestra oración le digamos: Señor, estoy en esta condición, me siento mal, me siento que te he fallado, siento que he pecado. Él lo sabe, pero Él necesita saberlo, escucharlo de tu boca. Alabado sea el Señor. Y él les preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron ellos: Maestro, por ahí dice que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, y otros dicen que tú serás alguno de los profetas que reencarnó en ti. Jesús le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí respondió Pedro. Y dijo: Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo: bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Mire, aquí hay otra palabra que le da duro a los jesusolos, a los unitarios, o como lo quiera llamar. Porque Jesús en ese momento le estaba diciendo: mi Padre está en los cielos. Bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús estaba ¿dónde? En la tierra. Entonces no es la misma persona. Es el mismo Dios, pero personas diferentes. Entonces, una cosa es el Padre y otra cosa es el Hijo. Digo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, aquí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando él dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a lo que Pedro acaba de declarar. ¿Y qué es lo que Pedro acaba de declarar? Que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bueno, sobre el Dios viviente yo edifico mi iglesia, que soy yo mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque si nosotros hubiésemos quedado fundamentados en Pedro, las puertas del infierno tuvieran poder sobre la iglesia, las puertas del brujo tuvieran poder sobre la iglesia, las puertas de la muerte, de la enfermedad y de toda adversidad tuvieran poder sobre la iglesia. Pero por cuanto la iglesia no es cimentada en Jesús, no habrá potestad alguna que pueda tener control de la iglesia. Adelante. Y le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, nos vamos a detener un poco aquí. Las puertas del Hades. No dijo más nada, dijo: sino las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, bíblicamente, la Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de tormento, donde va todo aquel que no acepta a Cristo. Ahí va a ser atormentado hasta el día del juicio final. Y el día del juicio final será sacado de ahí, será llevado delante del gran trono blanco, será juzgado por el mismo Dios, será sentenciado y lanzado al propio infierno, que es un tormento mayor que el del Hades.
Entonces, si Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, todo lo que se refiere a pecado, a condenación, a destrucción, como la brujería, como la prostitución, como la maldad, el crimen y todas estas cosas no tendrán potestad sobre la iglesia. Por eso, donde está la iglesia, escúcheme bien, donde está la iglesia, pase lo que pase, la iglesia va a prevalecer, así sea con uno. Y déjenme hacerle una explicación aquí, porque si es verdad que han habido iglesias que se han acabado, y no ha quedado nada, los locales los cerraron, pero no porque Dios no cumplió su palabra, no porque Dios no fuera fiel a su palabra, es que esa iglesia estaba conformada por personas que no tenían un corazón arrepentido. Porque cuando hay una iglesia que tiene un corazón arrepentido, así sea uno solo queda, y con ese uno solo Dios vuelve a levantar el pueblo, con ese uno Dios vuelve a poblar la iglesia, con ese uno Dios vuelve a restituir la obra. Porque la obra tiene una promesa grande. ¿Usted sabe lo que es el Hades? Yo recuerdo que en el año 2006, 2005, no más, o en el 2008, cuando hubo el desastre por allá en Haití, salieron a recorrer la ciudad y todas las iglesias evangélicas, porque cuando eso yo pertenecía al Concilio Latinoamericano Internacional que tiene sede en Barranquilla, y luego fuimos a una convención a Barranquilla, y nos decían que todas las iglesias del Concilio Latinoamericano en Haití, ni una sola había perecido. Y comenzaron a llamar a ver si algún hermano había muerto, si alguna iglesia había sido arrasada, para enviarle ayuda, y todos estaban en pie. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de Dios. ¿Por qué les estoy meditando esto, hermano? Porque si vemos que la destrucción nos está arrasando, nosotros tenemos que hacer un autoanálisis en nuestra vida, cómo andamos con Dios. Porque el brujo no tiene promesa bíblica de acabar con nosotros. El hechicero, el corazón perverso, el egoísta, el malo, el criminal, el sicario, nadie tiene poder ni potestad contra la iglesia. Al su nombre. Entonces, yo le decía, creo que a la hermana Marely, aquí hubo cosas que las hizo el diablo, pero hay otras cosas que han sucedido que no las ha hecho el diablo, sino que nosotros les hemos dado libertad. Porque nosotros, aparentemente, mire, yo le digo esto y siempre lo diré, no todo el que ora es espiritual, porque esa es la mayor equivocación. Cuando nosotros vemos a alguien que pasa orando, ese hombre es de Dios, mira cómo ora 4 veces al día, 5 veces al día. Mentira. ¿Sabe qué es lo que el orar tanto no nos identifica como espiritual? Lo que nos identifica como espiritual es ser una persona sumisa, obediente, humilde. Eso nos identifica como espiritual. No es el orar tanto, porque hay personas que se levantan de una oración a pelear con la mujer, a pelear con los hijos, a pelear con mira, están de rodillas orando, y yo que el vecino tiró allá algo en la puerta y se dice, ¿qué fue lo que tiraron ahí? Llévatelo para allá, para tu casa. Y pierden la bendición. Entonces fíjate que no es el orar tanto lo que nos identifica como espiritual. Hay que orar, sí hay que orar. Hay que buscar de Dios, sí hay que buscar de Dios, pero sobre todo, hermanos, pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento para tener paciencia. Mira, hay maldad que nos van a hacer, que nosotros por amor a Dios y al ministerio y al testimonio tenemos que callar, aunque tengamos la razón, porque ese es el problema de nosotros. Es que yo tengo la razón, sí, pero cállate, porque callando ganas la victoria, porque cerrando la boca gana la pelea. Entonces, hablando esta parte aquí,
que dijo Jesús, sobre la roca, esta roca, no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a él. Sobre esta roca, Pedro, ¿qué es lo que tú has declarado? Que yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo soy la roca, y sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Y no habrá Hades que pueda prevalecer. ¿Y qué es lo que viene del lado de todo lo malo? El mismo infierno, la brujería, el efecto de los flujos, de la iniquidad. Los brujos se levantan queriendo destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay una iglesia, hermanos, los negocios de droga no prosperan. Hermanos, los que venden droga terminan presos. Donde hay una iglesia, hermanos, los prostíbulos no prosperan, terminan destruyéndose los prostíbulos. Donde está la iglesia, hermanos, el pecado no puede prevalecer. Entonces todo el mundo se levanta queriendo destruir la iglesia para que la iglesia no exista. Pero cuando la iglesia está firme, así sea por uno se sostiene. Ayudando. Entonces, en esta mañana yo quiero que meditemos, reflexionemos en esta parte. No es la cantidad de gente, porque aquí pudiéramos haber 100 o 200. ¿De qué manera tenemos el corazón? Hay iglesias grandes, hay iglesias de 300 personas, donde el uno no trata con el otro. Gente que no gustan del pastor. ¿Y sabe por qué están ahí? Están ahí porque tienen el corazón pegado a lo que han dado, a lo que han hecho. Pero no porque respetan a nadie, porque tienen temor de Dios. Entonces no es la cantidad, es la calidad. Entonces cuando la iglesia está fundamentada en Cristo, que se ha despojado del odio, que se ha despojado del rencor, que se ha despojado de la contienda, que se ha despojado de la envidia, que se ha despojado, hermanos, de la soberbia, es una iglesia que aunque sea pequeña, aunque sea poquita, el Hades, el infierno, la brujería, la maldad no la va a poder alcanzar. Ayúdame. Aquí en Santana Magdalena, los brujos destruyeron una iglesia, que luego en ese local quedó un billar, que eso sí dio tristeza. ¿No me entienden? Eso sí dio tristeza. Pero ¿sabe por qué lo logró? Porque comenzando por el pastor no tenía un corazón arrepentido. Porque hoy yo predico así, yo hablo así, porque Dios me ha dado autoridad para hacerlo. Los hijos míos no están aquí. ¿Sabe por qué no están aquí? Porque no son dignos de estar aquí. Porque hoy hay pastores que aunque la hija sea una sinvergüenza, la montan en el altar, la ponen a tocar instrumentos, la ponen a alabar al Señor, la ponen a adorar, sabiendo que no anda digna de Dios. Y esas son las cosas que Dios permite, que el diablo arrase a la iglesia para que la gente se arrepienta. Hay iglesias donde los hijos varones de los pastores tienen 2 o 3 novias dentro de la iglesia, y se maquillan a la una y se maquillan a la otra, y son estos y son otros. Mira, son los reyes de la iglesia, y nadie puede tocarlo porque es el hijo del pastor. Aquí hubo una iglesia que también se estaba acabando, porque la pastora era una viejita, una anciana, y todos los nietos de la pastora cogían y se vacilaban las jóvenes de la iglesia, las hamburreaban, y ya se fue multiplicando un pecado, el cual rebosó la copa de Dios, y cuando Dios sacudió y los tiró por allá, hermanos, salieron como 3 iglesias de ese localcito. Que al día de hoy ese lugar está cerrado, ya ahí no hay iglesia. Porque podrá ser mi hijo, pero tiene que someterse. Podrá ser mi hija, pero tiene que someterse. Puede ser mi esposa, pero tiene que someterse. Porque es que aquí le damos más prioridad a las cosas del hombre que a Dios. Cuando yo miro la Biblia en el Antiguo Testamento, las mujeres le decían ¿sabe cómo le decían a los esposos? Mi Señor. El otro día les decía que cuando Dios estaba hablando con Abraham, que le estaba prometiendo el hijo, Sara quería oír, quería saber lo que ellos estaban hablando, pero no podía, no le estaba permitido. Entonces se metió detrás de la puerta y ahí escuchó. Porque no le era permitido. Ella tenía que esperar que Abraham estuviera solo para preguntarle. ¿Ya me entiende? Eso era principio de respeto.
Pero luego se fue perdiendo eso y las mujeres comenzaron a bochinchar. Por eso es que Pablo dice, no le permito a la mujer que enseñe y ejerza dominio sobre el hombre. No es que la mujer no pueda predicar, la mujer sí puede predicar. Aún yo considero que una mujer puede ser llamada a pastorear, si tiene el llamado, si tiene el ministerio. Pero de mí una y de 100 ninguna. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y aunque duela decirlo así, hermano, la mujer tiene el corazón más frágil para el bochincha. Y un día el Señor me hablaba a la mente y decía, ¿sabe por qué no se ha acabado? El diablo no ha perdido la batalla aquí, porque no ha habido una mujer santa, una mujer que esté concentrada en la palabra, una mujer que se meta con Dios, porque cuando usted le habla lleno de Dios al diablo, el mismo diablo se tiene que ir corriendo. Aquí llegaron dos mujeres que iban a acabar problemas. Las vamos a coger y vamos a poner a fulana en su lugar. Y terminaron agarrándose los pelos con ella, porque esto no es humanamente, esto no es con la carne, esto es en el espíritu. El demonio, hermano, se somete a lo espiritual y retrocede cuando hay gente llena de Dios. Pero cuando hay gente llena de carne, él se goza y se ríe a su nombre. Entonces dice la palabra de Dios que no es con nuestra propia fuerza, es con el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuáles son esas armas, hermano? El puño, la porra de lavar, se la tiro y donde lo coja lo parto. No, dice la palabra de Dios, el ayuno, la oración, la vigilia, la obediencia, el temor, esas son las armas de nuestra milicia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, la iglesia tiene promesa de permanecer en medio del sacudión más grande que haya, de brujo, de sicario, de ollas de droga, de prostíbulos. La iglesia, a mí me cuentan que en Barranquilla hay una iglesia que se levantó, y es una iglesia grande, que está en el lugar más corrupto de Barranquilla, de la parte atrás del mercado, donde venden drogas. Hay por ese lugar lo que llega es puro drogadicto, pura prostituta, puro criminal. Y ahí se levantó una iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando la iglesia se fundamentó ahí, entonces los malos comenzaron a abrirse de ahí, porque ya no podían hacer, porque cuando se levanta la obra de Dios, Dios abarca el lugar, Dios toma control del territorio, y donde está el territorio de Dios, el diablo no puede penetrar en el territorio de Dios. A su nombre. Pero para esto tenemos que conocer la palabra. La iglesia, ninguna iglesia podrá ser acabada, ninguna iglesia podrá ser abrazada, podrá ser destruida. Podamos quedar uno, podemos quedar dos, podemos quedar tres, podemos quedar cuatro, pero no se cerrará ni se acabará. Por eso cuando vino la falsa profecía, que Dios decía que tenía que cerrar la iglesia, entendí perfectamente que ahí no estaba Dios, porque Dios no estaba hablando, porque Dios en vez de cerrar, Dios dice, prediquen mi palabra, avancen, sigan adelante a su nombre. Entonces le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es prevalecer? Mantener, sostenerse ahí haciendo la guerra. No se canse, siga orando. Sigue orando, porque a su debido tiempo Dios va a actuar. A su debido tiempo Dios va a tomar control. ¿Sí me entienden? Ayer yo le decía a unas personas, por la muerte de un muchacho que se mató por ahí, yo le dije, él no tiene culpa de nada, pero él viene de una familia que son malos, sus manos están manchadas de sangre, han desaparecido gente,
Y al malo, como nadie puede hacerle nada porque lo mata, el mismo Dios se encarga de hacerlo llorar, el mismo Dios se encarga de hacerlo sufrir, el mismo Dios se encarga de torturarlo para que sienta que cuando se levanta contra el pobre, que cuando se levanta con el indefenso, Dios está mirando y está tomando control de todo. No se entristezca cuando algún poderoso se levanta contra usted y usted no puede defenderse. No se preocupe, que tarde que temprano Dios se vengará de él con causa suya. ¿Sí me está entendiendo? Porque Dios es el Dios que todo lo ve. Porque Dios es el Dios todopoderoso. Dios, hermano, no se la deja pasar a nadie. No se la dejó pasar a David y créanle que no se la dejará pasar a nadie. Y David era su siervo. Y le dijo: David, yo te voy a perdonar, pero sin castigo no te dejo. Porque eres santo, 3 veces santo. Entonces, mis estimados hermanos, créanme que no hay poder alguno que tenga promesa bíblica de prevalecer contra la iglesia. Podrá permanecer 1 mes, 1 año, 2 años, pero en su debido tiempo Dios lo arrancará. Y dice en el libro de los Salmos: serán como hojas que arrebata el viento, el cual su lugar no lo volverán a conocer jamás. Y la iglesia va para adelante, y la iglesia va a surgir, y la iglesia estará en pie, y la iglesia se mantendrá, y la iglesia, hermanos, se restaurará, porque el Dios que la creó, el Dios que pagó un precio de sangre por ella, la cruz del Calvario, está con ella, y toda la vida, el fin de semana, el fin de su palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A su nombre. Miren, y voy a leer en Efesios 2:20. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces fíjate que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a él mismo. Y Pablo lo está confirmando. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En esa piedra fue que se fundamentó la iglesia. Porque es el único perfecto, es el único correcto, es el único fiel, es el único que hizo, hermano, todo lo que el Padre le mandó a hacer. Él es el principal fundamento de la iglesia. Él es el principal fundamento de nosotros. Por eso usted puede obedecerme a mí como pastor, pero usted no puede poner las miras en mí como pastor. Porque yo voy a fallar y el día que yo falle, entonces usted se va a apartar. El día que usted me vea fallando, usted va a apartarse, o va a blasfemar, o va a decir: no sigo más. Porque usted tiene que concientizarse que su principal fundamento es Jesús, que fue el único que no falló. Los hombres todos fallamos. Pastor que diga que no falla es mentiroso. Porque dice Santiago que el que no peca de mente, de pensamiento, de una u otra manera peca. A veces con los ojos vemos cosas que no debemos ver. Con los oídos oímos cosas que no debemos oír. Y con la boca hablamos cosas que no debemos hablar. Y estamos pecando. Por eso siempre, antes de acostarnos, tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname por todo lo que hice en este día que no fue de tu agrado. Y al levantarnos, Señor, ayúdame para que en este día yo no peque contra ti, ni contra ningún hermano. Ayúdame a vivir un día, Señor, en victoria, un día en integridad, un día, Señor, en justicia contigo. Esas son nuestras oraciones. ¿Saben? Por eso es que lo que pasa es que Dios te salve María, llena eres de gracia. Ellos pecan y pecan y pecan porque ahí no están hablando nada, ahí no le están pidiendo nada a Dios. Ahí están, hermanos, repitiendo algo mecánico, algo que escribieron hace muchos años.
Y su necesidad no está escrita hace muchos años. Su necesidad todos los días tiene algo escrito. Porque su vida cada día surge, su vida cada día tiene cambio. Y cada necesidad, cada día usted tiene que presentarla ante las manos del Señor. A su nombre. Entonces dice el apóstol Pablo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles? ¿En qué fundamento se fundamentaron ellos? En Cristo. Ellos seguían a Cristo. ¿Cuál es el problema, otra vez digo, de los municiparios o de los jesusolos? Que ellos tienen un fundamento que es Pedro, porque ellos se bautizan en el bautismo que dijo Pedro, no en el bautismo que dijo Jesús. Ellos sí tienen problemas, ellos sí están mal, ellos van a tener consecuencias. Yo no digo que son falsos, yo no digo que se van a perder, pero yo no sé qué problema van a tener, pero lo van a tener, porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Y ya dice en Mateo, dice, hermanos, que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el fundamento de la iglesia, ese es el fundamento que Cristo nos da a su nombre. Pero ellos se fundamentaron y se cimentaron en el fundamento de Pedro. Pedro le dijo, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Pero Pedro le estaba hablando a personas que habían recibido el bautismo de Juan, a personas que eran judías. Hoy usted no es judío, yo no soy judío, nosotros somos marangueleños colombianos o colombianos marangueleños, nosotros somos gentiles, nosotros necesitamos el bautismo de Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. A su nombre. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? Dios. El fundamento de los profetas era Dios. El fundamento de los apóstoles era Dios, era Cristo. En una ocasión un hombre me decía, en este tiempo no hay profeta porque la Biblia dice claramente, y es verdad que la Biblia lo dice, que los profetas fueron hasta Juan. Lo que la gente cabezona que lee la Biblia y no entiende es que se está refiriendo al sistema profético. El sistema profético de que Dios hablaba con un solo hombre y llamó a Elías, llamó a Eliseo. Ese sistema fue hasta Juan. Porque después de Juan para acá vino Cristo y murió. Y ahora todo aquel que recibe el Espíritu Santo y Dios habla con él es profeta de Dios. Lo que llegó hasta Juan fue el sistema profético. Porque en aquel tiempo usted no le podía decir a Jeremías, Dios me habló. Usted no sabe que Jeremías se encontró con un tal Ananías que estaba diciendo, así dice Jehová. Y Jeremías le dijo, mira, ven acá. ¿Cuándo se salió el Espíritu de Dios de mí y se te metió en ti para que tú profetizaras? ¿Sabes qué me dijo Jehová que te dijera? Que por cuanto estás profetizando de tu propia concupiscencia y de tu propio corazón, este mismo año morirá. Y ese mismo año murió Ananías. Porque anteriormente usted no se podía decir a cualquier profeta, yo también soy profeta, como ahora usted ya dice, yo soy profeta, yo soy siervo, yo soy sierva. Y uno lo ve con una clase de testimonio, y uno la ve con unas clases de actitudes que no se les puede decir, que no se les puede corregir, porque enseguida se sacuden. Ahí no está Dios. Si alguien hay humilde, hermano, son los profetas, la gente de Dios. A su nombre. Es la gente de Dios. Porque hay mucha gente que se han equivocado con evangélicos, porque les han dicho, no, ese es evangélico, y piensan que ese evangélico es como los otros evangélicos que son humildes y sumisos, y se han puesto a mamarle gallo hablándole vulgar, y les han metido una trompa para que respete, porque no todos los evangélicos están llenos de Dios. Y por eso yo le digo, usted cuídese de un evangélico atravesado. No se ponga a andar discutiendo con evangélicos atravesados, de esos que andan de aquí para allá y de allá para acá, porque usted se pone a contender con un evangélico de eso y le puede meter un puño, le puede meter una patada, le puede hacer de todo y se termina justificando con Dios. Y eso es mentira, ahí no está Dios.
Porque los siervos de Dios, la Biblia dice claramente que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino amable. Y una de las señales que Dios está contigo, que el rostro tuyo esté unido por el Espíritu de Dios, es que usted sea manso, que usted sea humilde a su nombre. Entonces dice, edificados. Pablo está diciendo edificados. Y que hoy la palabra nos dice a nosotros, edifíquense en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. La iglesia tiene que buscar ese fundamento, el fundamento de los apóstoles y de los profetas antiguos, que era Dios. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra, es decir, que el cimiento principal de los apóstoles y de los profetas era Cristo. Y hoy el fundamento principal de la iglesia es Cristo. ¿Usted me entiende? Por eso usted tiene que mirar a Cristo. Usted falló, corrija su error, arrepiéntase y vuélvase a Dios. Porque mientras estemos en esta tierra, estamos prestos a fallar, pero también tenemos la oportunidad de arrepentirnos y corregirnos. A su nombre. Mire, y vamos a ir en un pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Verso 9 en adelante, hay un título que dice, la experiencia de Israel en Horeb. Oye, escucha eso. La experiencia de Israel en Horeb. Y dice así, por tanto guárdate. Moisés le está diciendo al pueblo lo que Dios le dijo a él que le dijera. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, guárdate y guarda tu alma con diligencia, porque todo aquel que está fundamentado en Cristo se guarda su cuerpo, guarda su espíritu y guarda su alma para Dios. ¿Sí me entiende? Se guarda para Dios. Y dice con diligencia. ¿Qué significa con diligencia? Quiere decir, apresúrate, apúrate a guardarte para Dios, porque estás fallando, estás cometiendo errores. Apresúrate, guárdate para Dios y guarda tu alma. ¿Cuál es la idea hoy de la gente? Que Dios solamente mira el corazón. Dios comienza por el corazón, pero Dios exige de nosotros que nos santifiquemos cuerpo, alma y espíritu. Y aquí lo está diciendo Moisés, que ya Dios se lo había dicho, guarda tu alma. Porque si así fuera, uno podría mandarse a sacar el corazón, lo metía en un frasco con alcohol, que cuando Cristo viniera a levantarse se lo llevaba. ¿Sí me entiende? Pero aún cuando Dios habla del corazón, no está hablando de este corazón de un órgano, está hablando del centro de las atracciones. Cuando Dios dice que mira tu corazón, porque todo tiene corazón, este templo tiene corazón, y la tierra tiene corazón, usted tiene corazón, y ni siquiera este corazón, tu corazón es el centro de las emociones donde llegan todas las actitudes, cuando usted puede decidir hacer o dejar de hacer. Usted llegó a una casa y de pronto hay un billete de 100,000 en la puerta. En ese momento tu corazón, las atracciones tratan de definir qué es lo que tú vas a hacer. O te lo coges, te lo metes al bolsillo, o lo dejas hoy, o le dices a la dueña, mire que este billete es suyo. En ese momento, ese es el corazón del que habla Dios, no es este órgano. Eso dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Por qué? Porque el pueblo había visto la gloria de Dios. El pueblo había visto cómo Dios había actuado, pero se lo olvidaron, porque si algo tiene el ser humano es que se lo olvida.
¿Cuánta gente no comenzaron, hermano, viendo la gloria de Dios, se metieron con Dios, oraban, ayunaban y sentían la presencia de Dios, pero luego se les olvidó lo que Dios había hecho en ellos y se fueron nuevamente al mundo? Yo oí el testimonio de gente en Estados Unidos que Dios lo levantó de la calle. Dios lo levantó de la calle podrido de droga. Tenían hasta gusano en el cuerpo y Dios los levantó, Dios los sanó y los puso en escenario a predicarle a multitudes. Les dio carro, les dio casa, pero luego terminaron ahí nuevamente en la misma calle donde un día Dios los levantó. ¿Sabe por qué? Porque se les olvidó de dónde Dios les había levantado. Y yo creo que usted no debe de olvidar nunca de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo levantó, de dónde Dios lo alivió, para que no venga otra vez allá. ¿Hacia dónde? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, se las enseñarás a tus hijos y a tus nietos, porque cuando dices a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿quiénes son los hijos de tus hijos? Tus nietos. Se las enseñarás a tus hijos y a tus nietos. ¿Para qué? Dice, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me hizo reír el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Entonces está diciendo, el día que estuviste delante de Jehová Dios en Horeb, no te olvides de esa experiencia para que se le enseñes a tus hijos. Usted sabe que hoy en día hay hijos que quieren saber más que los papás, solamente porque ellos que manejan la tecnología, estudian, tienen avance, pero el papá siempre será el papá y el hijo siempre será el hijo. La enseñanza la tiene el padre, no la tiene el hijo, porque el que ha vivido una historia es usted, y quizá usted o yo hemos vivido algo que quizá la nueva generación de ahora no la ha vivido. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, los maestros de la vida somos los viejos. Por eso es que donde no hay viejo no hay sabiduría. Métase esto en la cabeza. Donde no hay viejo no hay sabiduría. Porque donde hay mucha juventud, lo que hay es proyección, pero no hay conocimiento profundo de dónde salieron. Por eso es que luego terminan diciendo, no, que venimos de la rana. No, venimos del mono, venimos del bicho, venimos de acá, venimos de allá. Porque tienen conocimiento, pero no tienen fundamento. Y el fundamento de nosotros es Cristo. ¿De dónde viene usted? Vengo de Cristo. ¿De dónde saliste tú? Salí de Cristo. No, pero que la ciencia dice que fue del hombre. De allá salió tu abuelo, tu abuela, tu papá y tú, pero yo salí de Cristo. A su nombre. Y por eso hay gente que terminan pareciéndose al mono, terminan pareciéndose al mico, porque eso lo tienen metido en la cabeza que ellos salieron de ahí. Nosotros salimos de Jesucristo, nosotros salimos de Dios el Padre, que nos mandó a su Hijo Jesús a redimirnos del pecado. Por eso nunca se le debe olvidar, y usted tiene que asentarse con sus hijos, enseñarles la palabra. ¿Para qué dice aquí? Para que no se les olvide a ellos también de dónde salen. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me hizo reunirme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que estuvieron sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Verso 11 dice, y os sacasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta
de los cielos, con tiniebla, nube y oscuridad. Ese fue un día que el pueblo de Israel experimentó la presencia de Dios. Porque a pleno día, a medio del día, el monte Oré comenzó a arder. Y ahí descendió la presencia de Dios para manifestarse al pueblo, porque Dios es fuego, Dios es candela. Por eso, hermanos, Dios no es Dios de muerte, dice la Biblia que Dios es Dios de vivo. Donde está Dios hay un ambiente fuerte, donde está Dios hay algo poderoso. Hermano, donde está Dios la gente se mueve. A su nombre. Dice, en medio de los cielos, nube, oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Le dijo Moisés, aparte de oír la voz de Dios, no vieron a San Nicolás, no vieron a San Sebastián, no vieron a Dagón, no vieron a Astarot, el cual es lo que ustedes hoy están creyendo. Eso es lo que Moisés le quería decir, porque habían puesto la mira en los ídolos y toda clase de basura que se habían podido inventar. Y Moisés le dijo, cuando sucedió el día en Oré, donde descendió fuego del cielo en medio de ustedes, ese día no vieron más, oyeron la voz de Dios, aunque no lo vieron, y ese día no vieron ninguna imagen. Y por eso que hoy estamos hablando del fundamento de Cristo, porque mira, hay gente que han sido evangélicos 4 o 5 años y se han apartado, y se apartan y a los 2 o 3 meses están allá cargando a Candelaria, están poniéndole vela el 7 de diciembre, el 8 de diciembre están poniendo velitas. Y los años que demoraron en el Evangelio no les sirvió de nada. Porque que una persona se aparte de Dios, oiga bien, por cualquier problema, por cualquier dificultad, pero tiene que quedarle la palabra imprentada en la mente de saber que la idolatría no es de Dios, que la prostitución no es de Dios, que el echarse con hombre y mujer con mujer no es de Dios. ¿Y cuánta gente no se han apartado de Dios y luego han terminado siendo lesbianas y luego se han vuelto, hermanos, al homosexualismo, echándose hombre con hombre? Y duraron años en el Evangelio. Y esto es lo que Moisés le está diciendo. Mire, ustedes experimentaron la gloria de Dios aquel día en Oré, y aquel día solamente oyeron la voz de Dios, aunque no vieron su rostro, pero no vieron la imagen de más nadie. ¿Y qué es lo que les está pasando hoy? Porque ustedes vieron, pero no se cimentaban en Dios. No hay problema, que nosotros tenemos que buscar nuestro principal fundamento, que es Cristo nuestro Señor. Al final, Él es nuestro principal fundamento. Y aunque salga alguien por ahí hablando paja, no, Cristo es nuestro Redentor. Y en estos tiempos que estamos viviendo, usted sabe que la Biblia dice que se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y le engañarán a muchos. Bueno, ya en Israel, escuche bien esto, que ya en Israel se manifestó un hombre que se hace llamar, él no se hace llamar, él se hace llamar el Mesías. Pero la humanidad lo está llamando el falso profeta, porque ha llegado a hogares donde hay enfermos y les ha puesto la mano y los ha sanado, y lo están difundiendo por redes sociales. Este es el Mesías, este es el que esperábamos, este es, y es judío. Y la humanidad, allá los seguidores de él lo están presentando como el Mesías, la llegada del Mesías, ya llegó el Mesías. Pero la gente que es conocedora lo está llamando como el falso profeta. Y el que no tiene el fundamento de Cristo termina adorándolo, porque no, yo lo vi que aquel tenía la pata partida y se la pegó. Que dice la palabra, que habrá de descender fuego del cielo delante de los hombres, para que los que no crean a la verdad crean a la mentira. Mire, alguien puede venir aquí y resucitar un muerto delante de mí y decir, yo soy el Cristo, no dice que lo resucité, será Cristo de pago de yeso, pero el Cristo mío, que yo alabo, no eres. Pero uno tiene fundamento de la palabra.
Por eso usted necesita fundamento de Dios. La iglesia en este momento necesita mirar en qué fundamento está parada, porque el que está parado en el fundamento de Pedro va a ser engañado, va a ser destruido, pero quien está en el fundamento de Cristo, hermano, va a permanecer. No habrá cuento, no habrá chisme, no habrá enfermedad, no habrá adversidad que lo pueda avanzar, porque está en Cristo Jesús. Hace nombre. Entonces dice: gloria al Señor. Dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Él mandó a elaborar 10 mandamientos en 2 tablas de piedra para que ustedes lo pongan por obra. Ahora, hoy no solo nosotros dependemos de 10 mandamientos. Aquí lo que más hay es mandamiento. ¿Ya me entienden? En aquellos 10 mandamientos no estaba, no discutirá. Pero aquí sí está, en la Biblia sí está el mandamiento, no discutirá. ¿Ya me entienden? No te levantarás contra tu hermano, contra tu hermana. Aquí sí está. Allá no estaba, aquí sí está. ¿Ya me entienden? Allá no estaba, no le torcerás los ojos a tu hermano o a tu hermana. Aquí sí está. Aquí hay más mandamientos que en aquellos días. ¿A ver? ¿Por qué, hermano? Porque Dios ahora ha dado mandamientos para la iglesia. Aquellos eran para el pueblo de Israel. Ahora aquí en la Biblia están los mandamientos de nosotros como iglesia. Entonces dice: y Él anunció su pacto, el cual nos mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Están escritas en 2 tablas de piedra. Ahora, esas piedras ahora son las tablas de tu corazón. Ahí en tu corazón tiene que estar escrita la palabra, para que te pueda fundamentar en Cristo, a su nombre. Y dice el verso 14, que es el último verso, dice: a mí también, dijo Moisés, me mandó Jehová estos estatutos y juicios para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces dijo Moisés: a mí también me ha mandado Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Moisés le está diciendo al pueblo: a mí también me mandó Jehová. ¿Por qué? Porque es que hay pastores que enseñan, que predican, pero ellos no viven lo que predican. Y se encargan de que el pueblo los viva, y juzgan y ponen en disciplina y corrigen, pero ellos no están guardando nada. Pero Dios le dijo a Moisés: usted también la va a guardar, yo. No solamente el pueblo, usted la va a guardar, usted va a ser el principal que la va a guardar. Y Moisés le dijo al pueblo: y a mí también me ha mandado Jehová que ponga los mandamientos por obra. Dice: a mí también me ha mandado Jehová en aquel tiempo que enseñase estatutos y juicios para que lo pusiese por obra en la tierra donde iban a adentrar. ¿Y cuál es la tierra donde iba a entrar? La tierra prometida. Pero como Moisés no entró, pero Moisés instruyó. ¿A quién instruyó? Al pueblo y a los líderes, como José, como Caleb. Por eso que la iglesia, aparte del pastor, los líderes son los que tienen que estar allí aprendiendo, para que cuando el pastor ya no esté, ellos sigan para adelante con la obra. Ay, porque se acabó la iglesia, lo que pasa es que el pastor se murió. Ay, el pastor era Cristo. Ajá, y el pastor era el Dios de la iglesia. No, el pastor era solamente un líder, el pastor solamente era un obrero, el pastor solamente era un guía, pero el dueño de la iglesia es Cristo. Y aparte del pastor debía de haber un José, debía de haber un Caleb, debía de haber gente que tuviera, hermano, ese amor por la obra para no dejarla acabar. En estos días hablaba con un hermano de una iglesia aquí en Maracay, y él me decía: pastor,
El pastor de nosotros entregó la obra. Él se ha dedicado a sus negocios, no tiene que ver con nada. Y la gente se está motivando y se está desmotivando y se está liando. Pero yo le dije a mi esposa que no íbamos a permitir que se acabara la iglesia. Dije, eso es de Dios mismo, eso es de Dios. Porque la iglesia no está en pie por el pastor. La iglesia está en pie porque Cristo está ahí. Y si el pastor se cansó, y si el pastor se aburrió, porque hay gente que son emocionistas, yo soy pastor. Cuando ya, hermano, vienen los problemas, la gente comienza a calumniarlo y hablar de ellos, porque no hay pastor en el mundo que el diablo no lo calumnie, que el diablo no lo vitupere, que el diablo no le diga vulgaridad en la cara. Y cuando vienen esas cosas, entonces comienzan a desalentarse. Pero que se vaya, pero la iglesia tiene que seguir, porque las ovejas que están, los líderes que están fundamentados en Cristo, y como están fundamentados en Cristo, ellos van a seguir llevando la obra adelante. Pero iglesia que se acabe porque el pastor se fue, no, porque el pastor se fue y cerramos la iglesia. No, la iglesia no era de él, la iglesia es de Cristo. Escuche bien, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia no fue. Eso fue en la época de la bonanza de los paramilitares. Un pastor que era amigo mío, ya murió. Porque hay gente que se mete en unas cosas raras en la cabeza. El pastor tenía una hija, la hija mayor ya era una señorita. Y el diácono de la iglesia vino y se la llevó. Y ese tipo cogió una rabia y cogió y le puso un candado a la iglesia y dijo que hay más nadie le iba a hacer culto y que él era el que mandaba. Y los hermanos llegaban a la iglesia y se quedaban todos plantados en la puerta porque él no dejaba que abrieran la iglesia porque el diácono le había llevado a la hija. Resulta que eso fue a oído de los paramilitares que tenían el campamento cerquita. Y un día vino el jefe de los paracos con 3 paracos más y le dijo, o le abre la iglesia a los hermanos o me lo llevo por el campamento y lo amarro con la cabeza para abajo 3 horas para que bote el estiércol por la boca. Mira, búsqueda la llave, con la llave y abrieron y comenzaron a ver. Y el mismo jefe le dijo, busque el muchacho que le llevó a la muchacha y llévelo allá para yo aconsejarlo. Yo no voy a hacer nada malo con ustedes, vamos a aconsejarlo. Usted como líder, usted tiene que organizar, llamarlo a buena, con amor. Mira, a veces el diablo le habla a uno. ¿No me entiende? Entonces le tocó de día buscar al muchacho y a la hija y fueron delante de allá de los hijos del diablo. Y el tipo le dijo, los asentó y todo, le dijo, bueno hijo, mire, esto es así y así, cásese, usted sabe que ustedes, aún nosotros tenemos las miras en ustedes que hacen las cosas buenas, que oran hasta por nosotros, ustedes no pueden andar haciendo lo malo, ustedes no pueden andar como andamos nosotros. Si a mí me viene algo malo aquí, yo corro con ustedes a pedirles oración, y si ustedes también están haciendo lo malo, entonces ¿a quién le pido yo? Mire, todo eso se lo dijeron. Reabrieron la iglesia, casaron a los muchachos, y los muchachos siguieron. Ahora, ya ahí murió de cáncer el pastor. ¿Quién está al frente de la obra? La hija con el yerno. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque el fundamento es Cristo. El líder principal de la iglesia es Cristo, no es ni siquiera el pastor. El líder primordial de esta iglesia es Cristo. Por eso no se ha acabado. Por eso no se ha acabado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha querido, pero con Cristo nadie puede. A usted le dan un tatequeto, lo tira por allá, a mí me tira por allá y por allá caigo tendido, pero a Cristo nadie lo mueve. ¿Sí me entiende? Cristo siempre está firme. Entonces, hermano, nuestro primordial fundamento es Cristo, no es Pedro. No es Pedro la roca es Cristo. Y como Cristo es la roca, usted tiene que estar presto para soportar y evadir cualquier circunstancia adversa que se le venga. Porque dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Porque todo lo bueno en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.